Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião. En esta ocasión tengo Nesta ocasião tenho una lectura en el libro de Habacuc, capítulo 3, capítulo 3, verso 2, y dice así: verso 2, e diz assim: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. La obra viva de Dios. A obra viva de Deus. A través de las edades, de las dispensaciones, de las generaciones, A través das eras, das dispensações, Dios ha estado llevando a cabo su obra. Deus tem estado levando a efeito a sua obra. Y de esa obra estaremos hablando en esta ocasión. Dessa obra estaremos falando nesta ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Todos queiram ter a bondade. Todos sabemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Todos sabemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. También Él creó al hombre. Também Ele criou ao homem. Ese Dios todopoderoso Esse Deus Todo-Poderoso es conocido en todos los países. é conhecido em todos os países. De Él se habla en todas las religiones, Deles, todas as religiões falam. unas de una forma y otras de otra forma. Umas de uma forma e outras de outra forma. Todo ser humano sabe que hay un creador, Todo ser humano sabe que há um Criador, pero no todas las personas lo conocen. mas nem todas as pessoas o conhecem. Y no todas las personas conocen la obra viva de Dios. E nem todas as pessoas conhecem a obra viva de Deus. Es necesario conocer la obra viva de Dios para el tiempo en que uno está viviendo. É necessário conhecer a obra viva de Deus para o tempo em que você está vivendo. A través de la historia del ser humano, Através da história do ser humano, Dios ha estado llevando a cabo su obra aquí en la tierra. Deus tem estado levando a termo sua obra aqui na terra. Esa obra ha sido inconcebible, extraña para la raza humana. Essa obra tem sido inconcebível, estranha para a raça humana. Tenemos en el tiempo de Noé Temos no tempo de Noé la obra llevada a cabo por Dios a través de Noé. a obra levada a termo por Deus no tempo de Noé. Aquella fue una obra muy extraña, Aquela foi uma obra muito estranha, pero fue la obra de Dios mas para aquel foi a tiempo. obra de Deus para aquele tempo. Solamente 8 personas pudieron conocer esa obra. Somente 8 pessoas puderam conhecer essa obra. Solamente 8 personas supieron que se estaba viviendo en un ciclo divino de juicio. Somente 8 pessoas souberam que se estava vivendo no ciclo divino de juízo. Y cuando se llega a ese ciclo divino, E quando se chega a esse ciclo divino, la obra de Dios se lleva a cabo. a obra de Deus é levada a efeito. Y los que conocen la obra de Dios para ese E tiempo, os que conhecem a obra de Deus para esse tempo, conocen la forma de escapar de ese juicio divino. conhecem a forma de escapar desse juízo divino. Noé escapó del juicio divino Noé escapou do juízo porque conoció la obra de Dios para ese porque tiempo. conheceu a obra de Deus para esse tempo. Y así es en cada tiempo. E assim é em cada tempo. Cuando Dios anuncia esos juicios, Quando Deus anuncia esses juízos, siempre hay una puerta de escape. sempre há uma porta de escape. Por eso se necesita conocer la obra de Dios Por isso se necessita conhecer a obra de Deus para el tiempo en que uno vive. para o tempo em que você vive. Ahora ya sabemos Agora já sabemos
que siempre hay una oportunidad para el ser humano, Sempre há uma oportunidade para o ser humano. pues Dios creó al ser humano Pois Deus criou o ser humano para que viviera eternamente, para que vivesse eternamente. y siempre Dios le abre una puerta al hombre E sempre Deus abre uma porta para o homem, para que escape de la muerte para que escape da morte y pueda vivir. e possa viver. Tenemos que comprender que Dios tiene un programa. Temos que compreender que Deus tem um programa. Dios no obra a tientas. Deus não trabalha a tontas. Él sabe lo que Él está haciendo. Ele sabe o que está fazendo. Los seres humanos Os seres humanos no saben lo que Dios está haciendo. não sabem o que Deus está fazendo. Por eso necesitan conocer la obra de Dios. Por isso necessitam conhecer a obra de Deus. Esa obra viva Essa obra viva que Él lleva a cabo que Ele leva a termo en cada tiempo. em cada tempo. Si examinamos la historia, Se examinamos a história, podemos ver la obra de Dios a través del tiempo. podemos ver a obra de Deus através do tempo. Veamos la obra de Dios Vejamos a obra de Deus en el tiempo de no Moisés. tempo de Moisés. La obra de Dios en el tiempo de Moisés A obra de Deus no tempo de Moisés era nada menos que sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. era nada menos que tirar o povo hebreu do Egito e levá-lo à terra prometida. Pero Dios obró Mas Deus trabalhou a través de un hombre, através de um homem, Moisés, Moisés, para llevar a cabo para levar a termo esa obra viva. essa obra viva. La obra viva de Dios A obra viva de Deus. la estaban viendo ellos allí, Eles já estavam vendo ali el pueblo hebreo, o povo hebreu cuando recibió a Moisés. quando recebeu Moisés, Recibió a Dios en Moisés recebeu a Deus em Moisés. y Dios pudo llevar a cabo su obra Deus pôde levar a efeito a sua obra en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu, utilizando a un hombre, utilizando um homem. porque Dios siempre obra a través de un Porque hombre. Deus sempre trabalha através de um homem. Así lo encontramos a través de la historia. Assim o encontramos através da história. Ahora el pueblo hebreo Agora o povo hebreu reconoció reconheceu a Dios en Moisés. a Deus em Moisés. El pueblo egipcio O povo egípcio no lo reconoció. não o reconheceu. Y vean ustedes una cosa, E vejam uma coisa, para los que reconocieron a Dios llevando a cabo esa obra en Moisés, para os que reconheceram a Deus levando a termo essa obra em Moisés, fue una gran bendición para ellos. foi uma grande bênção para eles. Los que no le vieron en Moisés Os que não viram em Moisés recibieron receberam las plagas as pragas que fueron habladas por que Moisés. foram faladas por Moisés. Así es que la obra viva de Dios en aquel tiempo Assim é que a obra viva de Deus naquele tempo fue de bendición para el pueblo hebreo foi de bênção para o povo hebreu, y de maldición para el pueblo de egipcio. maldição para o povo egípcio. Dios le había dicho a Abraham, Deus havia dito a Abraão: tu simiente tua semente será cautiva en tierra extraña, será cativa em terra alheia, esclavizada, escravizada. pero los 400 años Mas aos 400 anos yo vendré, eu virei, yo los libertaré eu os libertarei con mano fuerte, con mano poderosa, poderosa y a la nación e a nação que los ha que esclavizado, os tenho escravizado, yo la castigaré. eu a castigarei. Ahora entiendan ustedes una cosa, Agora entendam uma coisa: la bendición divina, a bênção divina, la persona la recibe a pessoa recebe cuando ve quando vê a Dios a Deus llevando a cabo su obra levando a efeito a sua obra y con todo su e corazón com todo o seu coração cree en Dios crê em Deus en el momento en que está no viviendo, momento em que está vivendo, de acuerdo a la obra que Dios está llevando a cabo. de acordo com a obra que Deus está levando a cabo. Y los que no reciben la bendición de Dios E os que não recebem a bênção de Deus están ciegos estão cegos a la obra viva à obra viva que Dios está llevando a que cabo. Deus está levando a efeito. Por lo tanto, Portanto, reciben los juicios divinos. recebem os juízos divinos. Dios en una ocasión dijo a través de Moisés, Deus em uma ocasião disse a Moisés: yo pongo delante de vosotros eu ponho diante de vós la bendición a bênção y la e a maldición, maldição, la a vida vida y la e a muerte. morte. Escoge la vida Escolha a vida para que vivas. para que vivas. Dios le aconseja al ser humano Deus aconselha ao ser humano que escoja la vida que escolha a vida para que pueda vivir para que eternamente. possa viver eternamente.
Por esa causa, Por essa causa, la obra de Dios, a obra de Deus, la obra viva de a Dios, obra viva de Deus, lo que Dios lleva a cabo en el tiempo en que uno vive, que Deus leva a efeito no tempo em que você vive, se da a conocer é dado a conhecer para que las personas para que as pessoas puedan ver a Dios possam ver a Deus, llevando a cabo su obra levando a efeito a sua obra, y reciban la bendición de recebam a Dios. bênção de Deus. Los que no pueden ver a Dios llevando a cabo su Os obra que não podem ver a Deus levando a efeito a sua obra, están ciegos estão espiritualmente cegos espiritualmente y sin darse cuenta e sem se darem conta, recibirán receberão los juicios de os Dios. juízos de Deus. Por esa causa Por essa causa, luchamos siempre sempre lutamos para que toda persona para que toda pessoa conozca la obra viva de Dios conheça a obra viva de y Deus, pueda recibir las bendiciones de receber Dios. as bênçãos de Deus. Noé luchó muchos años Noé lutou muitos anos predicando pregando la obra viva de Dios, a obra viva de Deus, pero aquella generación mas aquela geração estaba ciega estava espiritualmente, cega espiritualmente. tenía muchas religiones, Tinha muitas religiões, como esta generación también las como essa tiene, geração também tem, pero solamente tenía un hombre mas somente havia homem a través del cual Dios estaba llevando a cabo su obra, através do qual Deus estava realizando a sua obra. porque Dios no obra por muchas personas, Porque Deus não trabalha por intermédio de muitas pessoas, sino con una sola mas persona, com uma só pessoa. con un profeta mensajero. Ese es el testimonio que la Escritura da Esse é o testemunho que a Escritura dá de la obra de Dios. da obra de Deus. En el tiempo de Moisés No tempo de Moisés, no eran muchos hombres não eram muitos homens llevando a cabo la obra de Dios, levando a termo a obra de Deus. era un solo hombre, Era só homem, Moisés, Moisés, el profeta de Dios, profeta de Deus, el caudillo del pueblo o hebreo. povo hebreu. Tenemos que entender estas cosas, Temos que entender essas coisas, porque la Escritura dice, porque a Escritura diz: no hará nada el Señor não fará nada o sin Senhor, que revele sus secretos. sem antes revelar seus segredos. ¿A quién? A quem? A sus siervos, A seus servos, los os profetas. profetas. Para cada tiempo, Para cada tempo, Dios envía un profeta Deus envia profeta para llevar a cabo su obra. para levar a termo a sua obra. Y cuando lleva a cabo su obra, Realiza sua obra. esa es la obra viva de Dios para ese Essa é a tiempo. obra viva de Deus para esse tempo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 6. Por isso, Apocalipse 22, versículo 6, diz: El Señor, o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, os espíritos dos profetas, ha enviado a su ángel enviou o seu anjo para manifestar a sus siervos para mostrar a seus servos las cosas que deben suceder pronto, coisas que em breve devem acontecer. las cosas que deben acontecer. As coisas que devem acontecer Son dadas a conocer são dadas a conhecer. cuando Dios envía Deus envia un espíritu de profeta espírito de profeta en un ser em humano. ser humano. Y a través de ese ser humano, E através desse ser humano, Dios Deus lleva a cabo su obra leva a efeito a sua obra para ese tiempo. para esse tempo. Vean ustedes en el tiempo de Jesús. Vejam no tempo de Jesus. Apareció en esos días Apareceu nesses dias Juan el Bautista João Batista diciendo dizendo que él bautizaba que ele batizava con bautismo de com o arrepentimiento. batismo do arrependimento. Pero después de él Mas depois dele vendría uno viria bautizando con Espíritu Santo y com o fuego. Espírito Santo e fogo. Él anunció Ele anunciou que después de que él depois dele vendría el Mesías, viria o Messias, el Cristo. o Cristo. Juan el Bautista João Batista tenía un espíritu de tinha profeta um espírito de profeta enviado de Dios enviado de Deus a ese cuerpo. a esse corpo. Por eso el arcángel Gabriel Por isso o arcanjo Gabriel le dijo a Zacarías disse a Zacarias que tendría ese hijo que teria esse filho y sería profeta del que Altísimo seria o profeta do Altíssimo y vendría e viria en el espíritu y virtud de no Elías. espírito e virtude de Elias. Pero su nombre sería Mas seu nome seria Juan, João, porque una cosa es porque uma coisa é el espíritu ministerial o espírito ministerial y otra cosa es la e persona. outra coisa é a pessoa. Una persona puede tener Uma pessoa pode ter un ministerio de profeta ministério de profeta y ese ministerio de profeta e esse ministério de profeta ser ser el ministerio de o profeta ministério de profeta que en otro tiempo que em outro tempo estuvo en otro hombre. esteve em outro homem
y nuevamente e novamente estar actualizado estar atualizado ese ministerio de profeta esse ministério de profeta en otro hombre. em outro homem. La Biblia dice A Bíblia disse, que para prepararle el camino al Señor para preparar o caminho do Senhor, vendría Elías. viria Elias, Y cuando vino Elías, e quando Elias veio, 2000 años há atrás, 2000 anos, para preparar el camino al para Mesías, preparar o caminho a Jesús, de Jesus, no se llamaba Elías, não se chamava Elias, se llamaba Juan el se chamava Bautista, João Batista, se llamaba Juan, se chamava João, pero le pusieron Bautista mas puseram Batista porque bautizaba a la porque gente. batizava as pessoas. Pero cuando Jesús Mas quando Jesus habló de Juan, falou de João, porque los discípulos le decían, porque os discípulos diziam, ¿no es necesario que Elías venga primero? não é necessário Elias vir primeiro. Así dicen los doctores de la ley, Assim os doutores da lei dizem, los escribas os escribas y los e fariseos. os fariseus. Jesús dijo, E Jesus disse, ya Elías vino Elias já veio, e hicieron de él todo lo que quisieron fizeram dele tudo o que quiseram, y no le conocieron. então o conheceram. Y entonces entendieron E então entenderam que les hablaba de Juan el eles Bautista. falavam de João Batista. Él dijo de los nacidos de mujer, Ele disse, dos nascidos de mulher, no hubo ninguno mayor que él, não houve nenhum maior que ele, pero el más pequeño del reino mas o mais pequeno no reino es mayor que é Juan. maior que João. Juan el Bautista João Batista es aquel Elías é aquele Elias que le prepararía el camino al que Señor prepararia o caminho do Senhor para la primera venida. para a primeira vinda. Si ustedes lo quieren Se conocer vocês o quiserem y lo conhecer, quieren recibir, quiserem recebê-lo, Juan João es aquel Elías é aquele Elias que habría de venir, que dijo havia de Jesús. vir. Ahora, cuando Juan apareció, Agora, quando João apareceu, era un hombre sencillo, era um homem simples, un hombre del um campo, homem do campo, de allá del bosque. lá do bosque. Por eso venía Por hablando isso vinha falando en los términos del os bosque, termos do bosque, de árboles, de árvores, de hacha, de machado, diciéndole a la gente, dizendo às pessoas, el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol, o machado está posto na raiz de toda árvore, y todo árbol que no lleva fruto e a árvore que não der fruto será cortado será cortada y echado en el e fuego. lançada no fogo. Juan hablaba en esos términos João falava nesses termos, porque él se crió porque ele criou, en un ambiente foi criado num ambiente en que esos eran los términos que se usaban. em que esses eram os termos usados. Quizás muchas personas, Quem sabe muitas pessoas, incluyendo al sumo pontífice incluindo o sumo pontífice y el resto de los ministros de aquel e o tiempo, restante dos ministros daquele tempo, esperaban que Juan el Bautista fuera una persona grande, esperavam João Batista como uma pessoa grande, pero grande en cuanto a lo que la gente llaman grande. mas grande com relação ao que as pessoas chamam de grande, Pero era grande, mas era grande, el más o grande, maior, el mayor de o todos, maior de todos, los profetas, os profetas, de acuerdo a como Dios llama de grande. acordo como Deus chama grande. Cuando algo grande de Dios se Se manifiesta, manifesta algo grande de Deus, se manifiesta en se simplicidad manifesta em simplicidade para las personas. para as pessoas. Juan el Bautista João Batista era un personaje pequeño, era um personagem pequeno, sencillo, simples, era nada era nada comparado comparado con los com os fariseos, fariseus, con los saduceos, con los doctores de la ley, doutores da lei, que tenían sus grados seus graus, en teología, era graduado em teologia, en divinidad, em divindade, y aún el sumo pontífice até también. mesmo o sumo pontífice. Y sin embargo, E no entanto, Juan el Bautista João Batista no tenía nada de eso, não tinha nada disso. y era el más Ele grande, era o maior, conforme a como Dios dijo, conforme Deus a disse, través de Jesús. através de Jesus. Juan el Bautista João Batista llevó a cabo la obra de Dios para aquel levou tiempo, efeito a obra de Deus para aquele tempo. la de prepararle el camino al A Mesías. de preparar o caminho do Messias. Terminó su tiempo Terminou o seu tempo y continuó e Jesús Jesus continuou en su ministerio em seu ministério mesiánico, messiânico, llevando a cabo la obra de a Dios, termo a obra de Deus. la obra que Jesús llevó a cabo A obra que Jesus levou a termo en esos 3 años y nesses medio. 3 anos e meio Era nada menos era nada menos que la obra viva de Dios, que a obra viva de Deus. pero las personas no comprendían. Mas as pessoas não compreendiam. Esa obra de Dios Essa obra de Deus era una obra extraña. era uma obra estranha. Jesús, Jesus, un carpintero um carpinteiro de Nazaret, de Nazaré, hombre sencillo, homem simples,
que decían, que diziam: ¿de dónde sabe él letras de onde este aprendeu letras, si no ha estudiado? se não tem estudado? No tenía un doctorado en divinidad Não ni en tinha teología. doutorado em divindade, em teologia. No era como los fariseos y saduceos Não era como os fariseus, os saduceus y los doctores de la e ley os doutores da lei, que habían estudiado que haviam estudado y habían obtenido su título e haviam obtido seu título en teología, em teologia, en divinidad. em divindade. Pero Jesús no era así. Mas Jesus não era assim. Por eso las personas, Por isso as pessoas, cuando miraban a Jesús, quando viam a Jesus, principalmente los líderes religiosos, principalmente os líderes religiosos, no lo veían como el Mesías, não o viam como Messias, porque ellos esperaban que el Mesías fuera una persona grande, porque eles esperavam que o Messias fosse uma pessoa grande, importante importante a la vista humana, à vista humana, pero era grande mas era grande y es grande a la vista de à Dios, vista de Deus, porque lo que los hombres llaman grande porque o que os homens chamam grande delante de Dios diante de Deus es nada, é nada, y lo que los hombres llaman e o pequeño que os homens acham pequeno o nada ou nada en cuanto a al programa quanto divino ao programa divino y a los mensajeros que Dios e aos envía, mensageiros que Deus envia delante de Dios diante de Deus es grande. é grande. La obra viva de Dios A obra viva de Deus se llevó a cabo por Jesús de Nazaret. foi feito por intermédio de Jesus de Nazaré. Tuvo un ministerio de 3 años y medio Teve um ministério de 3 anos e meio. y al final de esos 3 años y No medio final desses 3 anos e meio, dio su vida deu a sua vida por usted por você y por mí, por mim, para que usted y yo para que você e eu no tuviéramos que morir não tivéssemos que morrer con la muerte com segunda, a segunda morte, sino senão que tuviéramos vida eterna. tivéssemos vida eterna. Él hizo la obra Ele fez a obra del pariente do redentor, parente redentor, nos redimió nos redimiu con su sangre com preciosa, seu sangue precioso, pagó el precio del pecado pagou o preço do pecado, y nosotros e nós recibimos su bendición recebemos a sua bênção cuando creemos quando cremos en esa obra viva de Dios nessa obra viva de Deus. que Él llevou a cabo 2000 años atrás Ele levou aproximadamente. aproximadamente 2000 anos. Luego Logo, encontramos que Él continuó llevando a cabo su obra encontramos que ele continuou fazendo a sua obra a través de las edades de la iglesia gentil através das eras da igreja gentílica. y envió para cada edad un E mensajero, para cada era ele enviou um mensageiro. y a través de ese mensajero E através desse mensageiro, el Señor o Jesucristo Senhor Jesus Cristo llevó a cabo su obra. levou a efeito a sua obra. Era una obra viva Era uma obra viva en cada edad, em cada era. una obra llevada a cabo entre seres humanos Uma obra levada a efeito entre seres humanos y a través de seres e humanos. através de seres humanos. Esa obra viva Essa obra viva en cada edad, em cada era, cuando fue recibida quando foi recebida por las personas, pelas pessoas, recibieron la bendición de Dios. receberam a bênção de Deus. Vida eterna Vida eterna estaban recibiendo estavam recebendo en la obra viva de Dios na obra viva de Deus para nuestro tiempo. para o nosso tempo. Él ha prometido llevar a cabo su obra. Ele prometeu levar a efeito a sua obra. Será una obra viva. Será uma obra viva. El profeta Habacuc O dijo: profeta Abacuque disse: aviva tu obra aviva a tua obra en medio de los no meio tiempos. dos tempos. O sea, Ou seja, la obra que tú has a prometido obra que tu tens prometido llevar a cabo para una edad o una dispensación, uma dispensação. avívala. Avive-a. O sea, dale vida, Dê vida. que se realice lo que tú has prometido. Esa es la obra viva de É a Dios, obra viva de Deus. cuando lo que Él ha prometido Quando fica prometido, se realiza. se realiza. Tenemos grandes promesas para nuestro Temos tiempo, grandes promessas para o nosso tempo. y esas grandes promesas de nuestro E essas tiempo, grandes promessas do nosso tempo, al realizarse, ao ser realizadas, son la obra viva de é a Dios, obra viva de Deus. para que podamos ver la obra viva de Dios en nuestro tiempo, Para que possamos ver a obra viva de Deus para o nosso tempo. y no nos pase como al pueblo hebreo, Não nos aconteça como que aconteceu com o povo que no pudo ver la obra viva de Dios a través de Jesús. que não pôde ver a obra de Deus através de Jesus. Tenemos que tener nuestro corazón abierto al programa divino, Temos que ter o nosso coração aberto ao programa divino, abierto a la palabra de Dios, aberto à palavra de Deus,
Él dice, Ele diz, el que es de o Dios, que é de Deus, la palabra de Dios oye. ouve a palavra de Deus. Mis ovejas Minhas ovelhas, oyen mi voz y me ouvem a siguen. minha voz e me seguem. Esa voz divina Essa voz divina da a conocer el programa divino para el tiempo en que uno vive. dá a conhecer o programa divino para o tempo em que você vive. Da testimonio de la obra viva de Dios para ese tiempo, Dá testemunho da obra viva de Deus para esse tempo, mostrándole a la gente mostrando às pessoas lo que Él prometió para ese o tiempo que Ele prometeu para esse tempo, y mostrándole el cumplimiento de esas promesas. mostrando o cumprimento dessas promessas. Y esa es la obra viva de Dios. E essa é a obra viva de Deus. Y cuando la persona E quando a pessoa escucha escuta ese mensaje essa mensagem, que da a conocer estas dá a cosas, conhecer essas coisas, la persona a pessoa puede ver pode ver la obra viva de a Dios. obra viva de Deus. ¿Cuál es la obra viva de Dios prometida para este tiempo? Qual é a obra viva de Deus prometida para esse tempo? Él dijo, Ele diz, y enviará sus ángeles e enviará os seus anjos con gran voz de com trompeta grande voz de trombeta y juntarán e juntarão a todos los a escogidos todos os escolhidos, desde un cabo del cielo hasta el otro. do extremo do céu até o outro. Él ha prometido Ele tem prometido llevar a cabo esa obra. levar a termo essa obra. Y cuando se lleva a cabo E quando se leva a efeito esa obra, essa obra, esa es una obra viva. é uma obra Es la obra viva de Dios. Es una obra inconmovible, é uma obra incomovível, la cual no podemos dejar pasar por alto. a qual não podemos deixar passar por alto. Él dijo también, Ele disse também, a través del apóstol San Pablo, através do apóstolo São Paulo, en 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. He aquí os digo un misterio. Eis aqui vos digo um mistério. No todos ciertamente dormiremos, Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados todos seremos transformados. en un abrir y cerrar de ojos, Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, a la final trompeta, ante a final trombeta, porque será tocada la trompeta porque a trombeta será tocada y los muertos e os mortos resucitarán primero. ressuscitarão primeiro. Y luego nosotros los que vivimos Logo nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. seremos transformados. Todo esto se lleva a cabo É levado ao efeito conforme al programa divino conforme o programa divino en este tiempo final. neste tempo final. Y es E é la obra viva de a Dios obra viva de Deus para bendición para a bênção de todos los hijos de dos Dios. filhos de Deus. Él en este tiempo Ele, neste tempo, está llamando a sus hijos, está chamando a seus a los escogidos, con gran voz de trompeta, trombeta, y así revelándole su obra a viva obra viva correspondiente a este tiempo. a esse tempo. Por eso Él dice, Por isso ele disse, yo Jesús eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para dar testimonio de estas cosas, para vos testificar essas coisas, dar testimonio de estas dar cosas testemunho dessas coisas en las iglesias, para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. para todas as nações. El mensaje de testimonio A mensagem de testemunho es el mensaje de gran voz de é a trompeta mensagem da grande voz de trombeta que da a que conocer dá a conhecer el programa o divino programa divino que se está llevando a que cabo está sendo efetuado en este tiempo, neste tempo, para así para que assim recoger recorrer a todos los hijos de Dios recolher a todos os filhos de Deus y e producir produzir la resurrección de los a muertos ressurreição dos mortos y la transformación de los e a vivos, transformação dos vivos. porque la carne y la sangre no heredan el reino de E Dios, a carne e o sangue não herdam ao reino de Deus. ni la corrupción hereda la Nem a corrupção incorrupción. herda ao reino de Deus. Es necesario É necessário un nuevo cuerpo, novo corpo, un cuerpo transformado, corpo transformado, un cuerpo glorificado, corpo glorificado, un cuerpo eterno corpo eterno, para vivir para viver eternamente. eternamente. Y eso lo hemos de obtener E isso obteremos conforme a la promesa divina conforme a promessa divina. en el tiempo No tempo, en que Dios esté llevando a cabo su obra efetuando a sua obra, que Él ha prometido que Ele prometeu para este tiempo para final. este tempo final. La A obra obra de llamar a los de escogidos chamar os escolhidos con gran voz de com grande trompeta. voz de trombeta. Esa obra se lleva a cabo Essa obra é efetuada por el Señor pelo Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, como el león de la tribu de como leão Judá, da tribo de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Senhor dos senhores. Ya Él llevó a cabo la obra Foi feita a obra del Cordero de Dios Cordeiro de Deus, 2000 años atrás.
corresponde para este tiempo corresponde a este tempo. llevar a cabo la obra Para efeito a obra del león de la do tribu de leão Judá. da tribo de Judá. Es el mismo Señor Mesmo Senhor, en este tiempo final, llevando a cabo levando a efeito la obra a viva obra viva que corresponde para este tiempo. a este tempo. Esa obra Essa obra del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, como león de la tribu de como Judá leão da tribo de Judá, y como Rey de como Reyes Rei dos Reis, y Señor de Senhor dos Señores, Senhores, la lleva a cabo é efetuada para reclamar para reclamar a cada uno de sus a hijos cada de seus filhos y así e assim poder poder transformar transformar a cada uno de los que están a vivos cada dos que estão vivos y resucitar e ressuscitar a los que murieron en el aos que pasado. morreram no passado. Todo eso se lleva a cabo Tudo isso é efetuado en la obra viva de na obra Dios viva de Deus que corresponde a este que tiempo. corresponde a esse tempo. Por esa Por causa, essa causa, la obra viva de a Dios obra viva de Deus está siendo dada a está conocer sendo dada a conhecer para que cada hijo de para que Dios cada filho de Deus vea la obra viva de Dios viva de Deus y reciba todos los beneficios de esa obra que él está llevando a cabo. que está sendo efetuado. Es para É usted para você esa obra essa obra y para e mí. para mim. Reciba Receba todos los beneficios todos os benefícios de la obra viva de da Dios obra viva de Deus de este tiempo. deste tempo. La obra viva de A Dios obra viva de Deus. en la segunda venida del Hijo del A Hombre segunda vinda do Filho de Deus con sus ángeles, com seus anjos. llamando a todos los escogidos Todos os escolhidos con gran voz de trompeta grande voz de trombeta, para ser transformados serem transformados los que estamos e vivos estamos vivos, y ser resucitados serem ressuscitados los que murieron en el no pasado. passado. Todo eso Tudo isso se lleva a cabo é levado a termo. en la obra viva de A Dios obra viva de Deus que Él está llevando que en Ele este tiempo. está levando nesse tempo. Él está llevando a cabo esa obra Ele está realizando essa obra. y pronto E breve veremos a los muertos veremos resucitados os mortos ressuscitados y nos veremos e nos veremos nosotros nós transformados transformados y entonces seremos e então seremos a imagen a imagem y semejanza del Señor Jesucristo, el segundo Adán. segundo Adão. Porque como hemos traído Trouxemos la imagen de Adán el a primero, imagem do Adão, o primeiro, traeremos también traremos também la imagen y a semejanza imagem e semelhança del segundo Adán, el Señor Jesucristo. Y entonces viviremos eternamente en un cuerpo em eterno corpo eterno. y nunca nos enfermaremos, Adoeceremos, nunca moriremos nunca morreremos, y nunca nos envejeceremos. nunca envelheceremos. Estaremos Estaremos en la flor de la na juventud flor da juventude, por toda la eternidad, toda a eternidade, de 18 a 21 años. 21 anos. Todo eso está prometido llevarse a cabo Tudo isso está prometido ser efetuado en la obra viva de na Dios. obra viva de Deus. Esa es la obra inconmovible Essa é a obra incomovível a la cual a qual nosotros somos llamados. nós somos chamados. Hemos sido escogidos Fomos escolhidos para ser parte de esa para obra. sermos parte dessa obra. Es una obra É viva uma obra viva porque es una obra que se lleva a cabo en seres que é humanos. levada a efeito em seres humanos. Y usted y yo E você e eu estamos en esa obra. estamos nessa obra. Somos parte de esa Somos obra. parte dessa obra. Él lleva a cabo esa obra Ele realiza essa obra entre nosotros y en nosotros. e em nós. La obra viva de A Dios. obra viva de Deus. La obra A obra que todos necesitamos que conocer. todos necessitamos conhecer. La obra de los hombres A obra dos homens es é pasajera, passageira, temporera. é temporária. Y dice el apóstol San Pablo O apóstolo São Paulo, en Hebreos em Hebreus, capítulo 12, capítulo 12, hablando de la obra falando da obra hecha de manos, feita de mãos, dice que esa obra humana disse que essa obra humana será destruida será destruída, y solamente quedará la obra divina, somente ficará a obra, la obra inconmovible. a obra incomovível. Dice así Hebreos capítulo 12, Diz assim Hebreus capítulo 12, verso 25 en adelante. verso 25 em diante. Mirad que no desechéis al que habla,
Vede que não rejeiteis ao que fala, Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós nos desviaremos daquele que é dos céus. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. E esta palavra, ainda uma vez, mostra as mudanças das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque tendo recebido reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aquí tenemos Aqui temos la obra inconmovible de a Dios, obra incomovível de Deus. el reino de O Dios. reino de Deus. En el reino de No Dios reino de Deus se lleva a cabo esa obra. é efetuada essa obra. Y cuando recibimos E quando recebemos el reino de o Dios, reino de Deus, estamos recibiendo estamos recebendo la obra inconmovible de a Dios, obra incomovível de Deus. esa obra viva Essa obra que viva corresponde a nuestro que tiempo, corresponde ao nosso tempo. la obra de los hombres, A obra dos homens es algo removible. é algo removível. Por eso dice Por isso disse que conmoverá, que comoverá, removerá removerá las obras de los hombres, as obras dos homens. y solamente quedará Somente ficará la obra inconmovible, a obra inabalável, la obra viva de a Dios, obra viva de Deus. y quedarán E ficarão las personas as pessoas que han recibido que têm recebido esa obra viva de Dios. essa obra viva de Deus. La voz A voz del Señor do Senhor hoy hoje nos habla nos fala en esta tierra, nesta terra, como en otras edades como em outras y épocas, como en otras como em dispensaciones. outras dispensações. Nos habla con gran voz de Nos trompeta, fala com grande voz. esa trompeta final, Essa trombeta, ese mensaje final, essa mensagem final, preparándonos preparando para entrar a la para eternidad entrar na eternidade con cuerpos eternos, com corpos eternos, cuerpos glorificados. corpos glorificados. Se está repitiendo Se está repetindo el ciclo divino o ciclo divino del año del jubileo, do ano do jubileu, en donde todo regresaba onde tudo regressava a su posición à original sua posição original. y se tocaba esa trompeta E era tocada essa trombeta del año del do jubileo, ano do jubileu, anunciando anunciando el año del o jubileo, ano do jubileu, anunciando anunciando libertad, liberdade, liberación liberação en toda la em tierra. toda a terra. Y se proclamaba E era proclamada ese mensaje essa mensagem de libertad en toda la de tierra liberdade em toda a terra, para regresar todo para todo, tudo a regressar su posición à original, sua posição original. cada uno a su Cada familia a sua família y a su e a herencia. sua herança. Y así es en el ciclo divino en nuestro Assim, tiempo. no ciclo divino em nosso tempo, Regresaremos regressaremos a nuestra a familia nossa família que está en el cielo, porque somos descendientes de Dios. de Deus, Nuestra herencia nossa herança es todo lo que Dios é tiene. tudo que Deus tem. Somos herederos de Dios Somos os herdeiros de y Deus, coherederos con Cristo Jesús, herdeiros com Cristo, nuestro Señor. nosso Senhor. Estamos en ese ciclo divino Estamos nesse ciclo divino de regreso de regresso
a la eternidad, à eternidade, con vida eterna, com vida eterna, a la casa de nuestro Padre à Celestial. casa do nosso Pai Celestial. Él dijo, Ele disse, voy pues a preparar lugar para vou, vosotros, pois, vos preparar lugar. y si me fuere, Se eu for, y os prepararé lugar, vos preparar lugar, volveré, voltarei, regresaré, regressarei, y os tomaré a mí e os mismo, tomarei a mim mesmo, para que donde yo estoy, para que onde eu esteja, vosotros también vós também estéis. estejais. Estamos en ese tiempo, Estamos neste tempo, en el tiempo del regreso del Señor, en su segunda venida, con sus ángeles. com seus anjos. ¿Para qué? Para quê? Para llevar a cada uno de sus Para hijos levar a cada de seus filhos, a donde Él está, aonde ele está, a la casa del Padre a casa do Celestial. Pai Celestial. Él lo ha prometido. Ele o tem prometido. Y en este ciclo divino Nesse ciclo de vida, del año del no jubileo ano do jubileu, actualizado, atualizado, regresaremos regressaremos a la casa de nuestro Padre à Celestial. casa do nosso Pai Celestial. Estamos aquí en la tierra Estamos aqui na terra como un niño como menino que no sabe que não sabe dónde está su padre, onde está o seu pai. que no ha conocido personalmente a su padre, Não conheceu pessoalmente o seu pai, pero que le llega la noticia mas que lhe chega a notícia. que ha llegado el tiempo para conocer a su padre, Chegou o tempo para conhecer a seu pai. que va a la casa de su padre Vai à casa do seu pai y lo va a conocer vai conhecer, y se va a quedar con él en su vai casa ficar com ele para vivir eternamente. para viver eternamente. El hijo se pregunta, O filho pergunta: ¿cómo será papá? como pode ser, papai? ¿Será alto? Como que meu pai pode ¿O ser? será bajito? Será baixinho? ¿Será blanco? Será branco? ¿Será moreno? Será moreno? ¿Cómo será? Como será? Así se han preguntado Assim tem perguntado cada uno de los hijos de Dios. cada dos filhos de Deus. ¿Cómo será nuestro Padre Como será Celestial? o nosso Pai? Una cosa sí sabemos, Uma coisa sim sabemos, que nos ama, que nos ama. y por esa causa, Por essa causa, en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, cuando se hizo hombre, quando se fez homem, murió por usted y por mí. morreu por você e por mim. Todos sabemos Todos sabemos que aquel Jesús que aquele Jesus de Nazaret, de Nazaré que murió en la cruz del Calvario, morreu na cruz do Calvário es nada menos é nada menos que Emmanuel, que Emmanuel, que traducido que es traduzido Dios con nosotros. significa Deus conosco. Dios se hizo hombre Deus se fez homem, y habitó entre los seres habitou humanos. entre os seres humanos. Pero las personas que viven en este tiempo Mas as pessoas que vivem nesse tempo no vivieron en el tiempo de Jesús. não viveram no tempo de Jesus. Por lo tanto, Portanto, no pudieron ver não puderam ver a nuestro Dios, ao nosso Deus, a nuestro Padre ao Celestial nosso Pai Celestial en forma humana em forma humana para saber cómo era. para saber como era. Pero algún día Mas algum dia lo veremos o veremos cuando seamos quando for transformados transformado y raptados. Y entonces le veremos como Él es tal como ele y é. estaremos siempre con Él. Estaremos sempre. El propósito de O Dios propósito de Deus es é tener a sus hijos ter seus filhos juntamente con Él juntamente com ele y así estar sus hijos e assim seus filhos estarem en la misma forma en que Él está. na mesma forma em que ele está. El programa O divino programa divino es é que sus hijos que seus filhos se hicieran carne se fizessem carne y sangre, e sangue y Dios e Deus también se hizo carne y sangre também se fez carne y murió en la cruz del e Calvario, morreu na cruz do Calvário. por cuanto los hijos Por quanto os filhos de Dios de Deus participaron de carne y sangre. participaram de carne e sangue. Ahora el programa divino es Agora o programa divino é tener a sus hijos ter a seus filhos en cuerpos, em corpos. y el programa divino, E o programa divino. As primeiras coisas já passaram. y Él hace nuevas todas las Ele cosas, faz nova todas as enjugará toda lágrima de nuestros Ele ojos. enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Todo eso está preparado Tudo isso está preparado para usted para você y para e mí. para mim. Y todo eso se lleva a cabo Tudo isso é efetuado gradualmente gradualmente en la obra viva de na Dios. obra viva de Deus. Por eso cuando recibimos la obra viva de Dios Quando recebemos a obra viva de Deus, y estamos en esa obra viva, nessa obra viva,
Sabemos sabemos que viviremos que eternamente viveremos eternamente en la casa de nuestro Padre na Celestial. casa do nosso Pai Celestial. Y así E assim, estaremos siempre con Él. sempre estaremos com Ele. La obra viva de A Dios, obra viva de Deus, la cual se está llevando a cabo en este a qual tiempo, está sendo realizada neste tempo, es para regresar a cada hijo de Dios, é para regressar a cada filho de Deus, a la casa de nuestro Padre à Celestial. casa do nosso Pai Celestial. Vivamos Vivamos en la obra a viva obra viva, y vivamos esa obra viva vivamos essa obra viva de Dios de Deus en este tiempo, neste tempo, para que así para que assim vivamos eternamente vivamos eternamente con nuestro Padre Celestial, con el Señor com o Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y así, E assim, ya lo que hayamos sufrido en esta tierra já o que havemos sofrido nessa terra no sea de comparar não seja comparado con las bendiciones grandes que están para com nosotros. as bênçãos grandes que estão para nós. Usted descubrirá Você descobrirá que sufrió tan poco que sofreu tão pouco y ha recibido tanto e ha recebido tanto que usted nunca debió de quejarse, que você nunca deveria ter queixado ou reclamado, sino que debió de entender senão que deveria entender que estaba pasando por una etapa del programa divino, estava passando por uma etapa do programa divino. la única etapa A única en donde sufrimos. Las demás no tienen sufrimiento, ni las pasadas, nem as passadas, ni las por venir, nem as vindouras, solo esta en la cual estamos esta viviendo. na qual estamos vivendo. Y si sufrimos con Él, Se sofremos com Ele, reinaremos con Él. reinaremos com Ele. La obra viva de Dios. Viva de Deus. Dios nos bendiga Deus nos abençoe. con todas las bendiciones Todas as bênçãos, de su obra sua viva. obra viva. Y así E assim, pasemos passemos a la à eternidad eternidade dentro de muy poco tiempo. dentro de muito pouco tempo. Dios les continúe Deus bendiciendo nos continue abençoando y guardando e guardando en su obra viva, em sua obra viva. en la obra viva de A Dios, obra viva de Deus, correspondiente correspondente a este tiempo. a este tempo. La obra viva de Dios A obra viva hoy. de Deus hoje. Pasen todos, E passem todos. muy buenas tardes Boa tarde. y será hasta la próxima ocasión. Con ustedes nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta tarde. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Gracias a Dios por este momento, Graças a Deus por esse momento, por la oportunidad de haber tenido a nuestro hermano William con nosotros por a oportunidade de ter tido conosco nosso irmão y por la obra que Dios está haciendo en este tiempo. e pela obra que Deus tem estado fazendo neste tempo. Pueden sentarse, por Pode favor. sentar-se. Dios siempre ha estado haciendo su obra entre nosotros. Deus